Bien, perfecto. Bueno, buenos días, queridos miembros de esta red que vamos sumando día a día y la vamos haciendo crecer entre todos. En esta oportunidad, tanto la Universidad Nacional de Quilmes como el Ministerio de Educación de la provincia de Misiones, el Consejo General de Educación y la Universidad Nacional de Misiones tienen el placer de recibir a Alejandro Tortolini, yo lo llamaría en particular un gran pensador. O sea, y ya desde el principio el título ya nos desafía a pensar en términos de educación y tecnología, si las limitaciones son nuestras o las limitaciones son de los dispositivos, y esa pregunta creo que nos va a traer grandes discusiones durante el encuentro. Y la idea es visualizar un poco este rechazo natural que tenemos los seres humanos hacia el cambio, hacia las transformaciones, y más aún cuando estos cambios se producen de manera abrupta. Y cuando nos encuentra tal vez sin conocer las herramientas mínimas como para poder hacer frente a la situación de ese cambio. De todas maneras, creo que con Alejandro vamos a tener un diálogo bastante interesante a medida que vaya avanzando su exposición. Sobre el final, como siempre, vamos a estar atentos a las preguntas que ustedes fueron haciendo durante su presentación. Bueno, y les cuento un poco quién es Alejandro Tortolini. Tiene una formación en ciencias sociales. Es una de esas personas que yo diría que tienen esa formación particular e interesante que combina lo tecnológico con lo humanístico. Y es, además de su formación en ciencias sociales, también tiene formación en nuevas tecnologías y en educación presencial y virtual. Es consultor en temas de educación y nuevas tecnologías, docente y contenidista de materiales vinculados con la cultura digital en diversos cursos de posgrado, es especialista en videojuegos y educación. Se dedica a investigar cómo las nuevas tecnologías abren nuevas fronteras en la vida de las personas, en su formación y en su relación con los demás. De ahí lo que les decía, que es una combinación sumamente interesante. Trabaja en la Universidad Nacional de José C. Paz, es docente de la materia de Inclusión Digital y Políticas Educativas. También parte del programa del Plan Ceibal de Uruguay, no sé si fue o es docente remoto de pensamiento computacional, un tema que actualmente se instaló como una moda, y que creo que también nos va a hablar de esas cuestiones de los términos y las modas. Y bueno, tiene una amplia trayectoria. La verdad es que en proyectos de diferentes índoles, pero siempre vinculados a estos desafíos que nos plantean cuestiones como las de hacer visible un pensamiento tecnológico en un ámbito social. Así que la verdad es que sabemos que la tecnología nos atraviesa, sabemos que la tecnología nos define, y que muchas veces, o pocas veces, mejor dicho, nosotros definimos a la tecnología, y las tecnologías terminan moldeando nuestras vidas. No tal vez las tecnologías en su mirada ingenua, sino desde una perspectiva que trasciende, digamos, esto de que nosotros somos quienes elegimos, y creo que por ahí viene una cuestión de discusión. Alejandro, bienvenido, y la verdad es que
hemos hablado mucho en estos últimos días. Nos conocimos hace muy poco, pero la verdad es que hablar con vos es un placer. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Gracias por la invitación a vos y a la Universidad Nacional de Misiones. Gracias por las palabras. Parece mucho, ¿no? No, a ver. Es tal cual como vos me presentabas. A mí lo que me interesa de las nuevas tecnologías es justamente, no es la tecnología en sí. Yo no soy un tecnólogo, digo, a mí no me interesa el último celular que salió, la última computadora que salió. Más allá de lo técnico, a mí lo que me interesa es qué hace la gente con esas tecnologías y qué le hace la tecnología a la gente, qué nos hace a todos nosotros. Cuando uno se pone a ver lo que se habla en general de tecnología, salió el nuevo celular y demás, digo, bueno, perfecto, ¿por qué no hablamos de lo que está pasando con la gente y los celulares, por ejemplo? ¿Por qué no hablamos, hablando del tema de videojuegos, qué hacen chicas y chicos en los videojuegos, que hacen cosas interesantísimas? Recién hablábamos antes de empezar sobre acciones de comercio que se dan entre jugadores intercambiando bienes por dinero real. Cosa que algunos investigadores incluso se pusieron a estudiar desde el punto de vista económico, ya hace algunos años. Me interesa sobre todo este tema de qué es lo que le pasa a la gente con la tecnología, con las nuevas tecnologías. Y me interesa mucho, como hablábamos hace un ratito antes de empezar la presentación, la historia de la tecnología, y sobre todo la historia de las nuevas tecnologías. Porque cuando uno empieza a ir hacia atrás y tiene la suerte de haber vivido algunos cambios, como fue por ejemplo la aparición de Internet, y uno ve los pronósticos que se hacían con esta tecnología o con anteriores, de las que ahora vamos a hablar, y se da cuenta de que hay que ser un poco más cauteloso, o tomarse, digamos, con pinza algunos pronósticos que se nos venden como inexorables, como dice Natalia Suazo, a quien ahora vamos a mencionar. Marketing de lo inexorable, ¿no? El futuro va a ser así. Y no sabemos cómo va a ser el futuro. Uno puede llegar a vislumbrar grandes líneas de trabajo, grandes líneas de acción. Hoy en día se está viendo que los avances de Internet han modificado la forma de comerciar, la forma de producir, la forma de relacionarse, etcétera, etcétera. Y yo puedo hacer ciertas extrapolaciones y decir, bueno, seguramente vamos a seguir por acá, vamos a seguir por allá. Es interesante también ver cuáles son los límites de las tecnologías. Y bueno, si la capacidad de las computadoras va a seguir creciendo, como predecía la ley de Moore, una ley famosa en cuanto a la velocidad de duplicación de la capacidad de las máquinas. Y ahí empiezan a aparecer una serie de debates muy interesantes. Lo que hablábamos también antes, el tema de debates éticos con respecto a la tecnología. Ahora está en pleno auge el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con esas cuestiones? ¿Qué va a pasar con el manejo de los datos? Que algunos llaman el nuevo petróleo del futuro. Y sí, bueno, fenómeno, pero ¿quién aporta los datos? Los datos los aportamos nosotros. Nosotros somos la materia prima de esos petroleros del futuro. ¿Vamos a compartir algo? ¿Nos van a dar algo? ¿O nosotros aportamos nada más la materia prima y nos dejan subir algunas fotos a una red social a cambio? La verdad es que, bueno, ya nos empezaste a dar vuelta a la cabeza, así que yo me voy a retirar, me voy a poner, como les digo siempre, en el rol de alumna. Voy a escuchar atentamente y a ver qué podemos intercambiar sobre el final de tu exposición. Así que te dejo
tranquilo con la exposición y bien, gracias, atentamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo ahora voy a compartir mi pantalla. Bien, bien, gracias, Ariel. Bueno, ahora voy a pasar al modo presentación, voy a avanzar un par de diapositivas, después voy a volver para pasarles un pequeño video. Ahí está. Ahí va. Bueno. Denme un segundito, que no estoy... Ahí va, perfecto. Bien. La idea de inicio de esta presentación era esto: limitaciones nuestras frente a la tecnología y las tecnologías que a veces nos aterran. Por ahí aterrar es un poco exagerado, pero es una cuestión de gancho en el título. La idea es trabajar con qué es lo que nos pasa con las tecnologías, sobre todo desde el punto de vista de la educación. Esta pandemia nos obligó a todos a echar mano de estas tecnologías, porque ahora pasó lo impensable, es decir, nadie, en ningún escenario de futuro educativo o laboral había imaginado la posibilidad de que la gente no pudiera ir a la escuela, no pudiera ir a los trabajos. Bueno, esta bomba atómica nos cayó. Tenemos que, tenemos que rehacernos y ver cómo seguimos adelante en lo familiar, en lo emotivo, en lo educativo, en lo laboral. En lo educativo todos empezamos a echar mano de estas herramientas que nos permiten ahora estar en contacto y de muchas herramientas que no fueron pensadas para el uso que le estamos dando ahora en educación. Por ejemplo, Zoom, una de las más utilizadas en este momento, no fue pensada para este volumen de usuarios. Zoom fue creada para comunicar a equipos de trabajo, equipos de ventas, de pocas personas. Ahora todo el mundo está necesitando estas tecnologías para poder verse las caras. Entonces, nos enfrentamos de golpe, es decir, cosas que ya veníamos diciendo en educación, como mencionó Alejandra antes en la amable presentación, y exagerado un poco. Fui facilitador digital y nosotros hablábamos con los docentes: mira, te conviene usar esta herramienta, para esta actividad vos podés usar esto, se pueden hacer cosas muy lindas, se puede hacer algo interactivo, o pueden crear con esta herramienta o dibujar de esta forma, hacer cosas que con otras herramientas no se podían. Lo interesante de la computadora es, como decía Seymour Papert, esta especie de navaja suiza, nos deja hacer de todo. Podemos hacer una presentación, podemos hacer un video, podemos filmar, cosa que se vio muy bien cuando empezó el programa Conectar Igualdad, y en Ciudad de Buenos Aires, el Plan Sarmiento, esta cuestión del modelo 1 a 1, de darle a cada chico una computadora. Y uno tenía la posibilidad de pedirles que hicieran un videíto, y salían cosas hermosísimas, digo. Pero se iba haciendo gradualmente. Esta pandemia nos obligó a todos ahora a decir, bueno, tenemos que dar clase, los chicos tienen que asistir a clase desde las casas, lo cual genera además un estrés enorme a las familias, porque ahora estamos todos trabajando, compartiendo quizás el mismo equipo. Se puso en evidencia el gravísimo problema de la brecha digital. Digo, ahora sí se ve claramente. Antes la escuela era un poco la que ayudaba a nivelar, decir, bueno, mirá, tenés tu computadora, podés usarla acá, podés aprender en la escuela, alguien te va a explicar, alguien te va a ayudar.
vamos a hablar también de cuál es el rol de la escuela en todo esto, frente a la tecnología. Así que, y me gustaría arrancar con esto, que es recordar que una cosa son las limitaciones nuestras y otra cosa son las limitaciones de la tecnología. No son lo mismo. No son lo mismo. Vamos a ver que hay limitaciones nuestras por este temor que nos generan siempre las tecnologías nuevas. Vamos a ver también que las tecnologías tienen límites. No es todo tan perfecto como a veces nos quieren vender. La humanidad siempre fue tecnológica. Siempre, desde sus comienzos, la humanidad usó herramientas, palitos, palancas. Siempre nos las arreglamos para llegar a algo que no podíamos alcanzar haciendo uso de un palito, de alguna herramienta que nos ayudaba. Y la humanidad fue creciendo con todo un grupo de herramientas de compañía. Ahora, siempre la tecnología en los comienzos provoca inquietud. Siempre. Pongo el ejemplo del automóvil. Los automóviles diabólicos andando a 20 kilómetros por hora, cuando un caballo podía galopar a 40. Pero un auto a 20 era inquietante porque no se veía el caballo. En tecnología, a esta sensación de adentrarse en territorios desconocidos que nos generan cierto malestar, se le llama el valle inquietante a partir de un trabajo de un especialista, Masahiro Mori, que en 1970 escribió un paper donde mencionaba por primera vez esta frase del Uncanny Valley o el valle inquietante, que se produce cuando uno se enfrenta a una tecnología que le resulta inquietante. Le resulta amenazadora. Esto lo vamos a ver en docencia. Este es el profesor Ishiguro, que es un roboticista de la Universidad de Osaka. Se dedica a hacer robots humanoides. Trata de hacer robots lo más parecido a los humanos. Y en estos casos de los robots, casi iguales a los humanos, en este proyecto de los Geminoids, han construido 3 robots, son los más famosos, donde Ishiguro se hizo una réplica de sí mismo. Hay una réplica de una chica de unos 20 y pico de años y hay otra réplica de un robot de un hombre en sus 30 y pico, 40. Y realmente, cuando uno ve a estos artefactos moverse y sobre todo hacer gestos, generan cierta inquietud. Fíjense ustedes lo que ha pasado con las prótesis de manos. Personas que han perdido una mano y sobre todo con niñas y niños que han perdido una mano. A partir de la impresión 3D, a alguien se le ocurrió hacer una prótesis sencilla con forma de mano de robot. Yo recuerdo de chico, a mí una cosa que me impresionaba mucho era ver a alguien con una prótesis de mano, porque era raro, se hacían de un color, no era color piel, era un color marrón entre piel oscura y madera de mueble. Era una cosa que a mí particularmente me generaba mucha inquietud. Y nunca lograban esta sensación de igual, de parecerse a una mano de verdad. A alguien se le ocurrió hacer prótesis para niñas y niños con forma de mano de robots y de colores. Y fue un éxito, porque hasta los compañeritos tomaron esa prótesis como un elemento de juego. Che, buenísimo. Hay un video muy lindo que ustedes pueden buscar, donde Robert Downey Jr., el actor de Iron Man, va a ver a un nene al que le hicieron una de estas prótesis y él lleva su guante de Iron Man. Y hablan de igual a igual. Entonces le dice, che, mirá, te vengo a traer esta mano. Mirá, es parecida a la mía y está muy lindo porque se ponen a hablar de igual a igual. Mirá, y la tuya puede hacer esto, sí, y la mía también.
el actor iba de saco y corbata, pero había llevado el brazo de Iron Man. Y en un momento hace que le falla, ¿no? Y hace un par de chispazos. Uy, dice, pero, vos viste cómo son estas cosas, pasan, ¿no? Sí, sí, le dice el nene, sí, la verdad que pasan. Digo, se produce, digamos, se salta el valle inquietante de una prótesis que evidentemente no es real. Y ahí hay mucho para trabajar también. Digo, veamos lo que nos pasa hoy con prender una luz. Digo, nadie se asombra con prender, tocar un interruptor y que se prenda una lamparita. Bueno, cuando Edison inventó la bombilla eléctrica, esto era un milagro. Se lo llamaba el mago de Menlo Park. Era milagroso. Bien. Avanzando con esta idea, vemos que la tecnología actual se muestra muy compleja, muy misteriosa. Y aparecen los expertos que nos van a traducir cómo es el futuro. Y esto es algo que se da siempre en historia de la tecnología. Hay una tecnología desconocida y aparece alguien que nos dice, miren, yo soy el que conoce cómo va a ser el futuro, cómo esta tecnología va a ser el futuro, va a modificar el futuro. Déjenme que yo les voy a explicar por dónde hay que ir. Y aparece lo que Natalia Suazo llama el marketing de lo inexorable, ¿no? Así nos dicen, el futuro va a ser por acá. Nadie puede decirnos el futuro va a ser por acá. Armand Matelart, el autor de aquel famoso libro Cómo leer al Pato Donald, tiene un libro hermosísimo que es una historia de la sociedad de la información, y nos dice esto, miren, las sociedades se configuran de una manera, pero no es la única manera de que esa sociedad se pueda configurar. Nosotros hoy estamos entusiasmados por todo lo que es Internet. Estamos fascinados con lo que se puede hacer y ahora aparece la Internet de las cosas, que era un sueño hace unos años. Ahora Internet permite que se desconecte el dispositivo, entonces yo tengo mi celular y lo puedo configurar si tengo una lámpara inteligente para que al llegar a mi casa ya me reciba con las luces prendidas y con la calefacción puesta. Pero si hacemos un poco de historia, y esto a mí es algo que me gusta hacer, recordar lo que es la historia de la tecnología. Una publicación me recordaba hace un tiempo que en los 90 todo el mundo estaba obnubilado con la realidad virtual. Habían aparecido en universidades los primeros visores, un señor que se llama Jaron Lanier, que después lo vamos a ver por ahí, que es un personaje muy inteligente y es músico y tiene una rasta y es enorme. Y en esa época había creado el guante virtual con uniones de fibra óptica que permitían que un guante se presentara frente a nosotros y podíamos manipular moléculas y demás. Todo el mundo estaba enloquecido con eso. Aparecían películas, por ejemplo, como Acoso Sexual, de Michael Douglas, donde el protagonista que trabajaba en ese proyecto tenía que encontrar un archivo, entonces entra a una habitación y se sube una especie de caminadora, se pone un casco de realidad virtual y un guante, un escáner le toma la figura, y él aparece en una especie de catedral donde tiene que caminar, y uno lo ve al actor caminando en esa caminadora y extiende la mano para agarrar un archivo, y uno dice, ¿querés agarrar una carpeta de la computadora? ¿Para qué? Digo, había que tener en la casa un gimnasio más o menos para moverse por ese entorno virtual. Bueno, en ese momento, cuando todos estaban obnubilados, como decía, con el tema de la realidad virtual y salían en las revistas de ciencia, en los suplementos de los diarios y demás, un grupo desconocido de científicos estaba inventando Internet. Entonces digo, seamos cautos cuando compramos entusiasmos ajenos. Bien.
me parece importante también desmitificar algunas cosas, sobre todo cuando se habla de educación y tecnología, porque también lo vamos a ver en unos minutos. Hoy la escuela recibe el embate de todos aquellos empresarios que se dedican a la tecnología, que saben que el mercado de la educación y la tecnología es un mercado de millones de dólares, millones de dólares. Y todo el mundo está tratando de decirnos a las y los docentes cómo tiene que ser la educación. Y todo el mundo se siente con derecho, por haber pasado por un aula alguna vez como alumna o alumno, de decirnos cómo tenemos que enseñar. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es decir, momentito, a ver, dejemos los entusiasmos de lado, vamos a ponernos a pensar sobre esto. Entonces, algunos mitos que fueron modas también, los nativos digitales, los nativos digitales son así, son asá, piensan de una manera diferente. Quienes estábamos al frente de un aula, quienes estábamos aprendiendo a crear conocimiento con estas herramientas nuevas, sabíamos que no había nativos digitales. Chicas y chicos aprenden rapidísimo lo que les interesa de la tecnología y descartan lo que no les interesa. Esto yo lo he visto en aula, lo he visto siempre pongo el caso de mi hijo que aprendió a los 3 años a usar computadora dibujando, y a los 18 años un día viene y me dice, papá, ¿cómo mando un archivo por un correo electrónico? Y yo asombrado le dije, hace 15 años que usas computadora, ¿cómo no sabés? Me dice, no, yo no uso correo electrónico. Claro, se mandaban archivos por las redes. Tuvo que empezar a usar un correo electrónico en otras situaciones, enviar un documento, enviar un trabajo a un profesor que se lo pedía en ese formato. No usaban esa herramienta, se manejaban con otras herramientas. Entonces, no es cierto que saben todo de toda la tecnología. Saben algunas cosas y descartan lo que no les interesa. La escuela no cambió en 100 años. Y sabemos que esto no es así. Espérenme un segundo, denme un segundito, a ver si puedo. Algo puede fallar. Entonces, bueno, se los cuento. Digo, argumentos que se están usando hoy en día para cuestionar la forma en la que se enseña, ¿sí? En la forma en la que la escuela hace las cosas. Los nativos digitales, bueno, los nativos digitales nunca existieron. Hace años que venimos batallando con este tema. El mismo Mark Prensky terminó reconociendo que no era tan como él decía. Bueno. Otra comparación que se hace, la escuela no cambió en 100 años. Y se usa otra metáfora que se usó también en los 90, no,
aquella que dice que si viniera un cirujano del siglo XIX y entrara a un quirófano, no sabría por dónde empezar. Si entrara a una fábrica del 1900 y viera hoy una fábrica robotizada, tampoco sabría qué está pasando. Pero si traemos un docente del 1900 y lo ponemos en un aula, va a ver que siguen estando los pupitres, los bancos, va a ver que sigue estando el pizarrón, podría dar tranquilamente clases. Primero, quienes damos clases sabemos que no es así. No es así. Más allá de trabajar con el pizarrón pelado y una tiza o un marcador, sabemos que el docente hoy en día tiene un montón de herramientas que tiene que utilizar, que ese docente de 1900 no conoce y no podría conocer. Llevaría un tiempo adaptarse. No es así. No es que la escuela es esa caja vacía con un docente que da la clase magistral y un montón de chicas y chicos que lo único que hacen es anotar en un cuaderno y aprender de memoria. Tener esa concepción de la educación es tener la educación de la educación bancaria, como decía Freire, donde el alumno es una cabeza hueca a la que se le va a llenar de contenido. Digo, no es así. No es así. Pero tampoco es así con respecto a las fábricas. Tampoco es así con respecto a las fábricas. Si nosotros vemos videos, este era uno de los videos que no logré hacer andar. Si nosotros vemos una fábrica, la fábrica fordista, ¿cuál fue la innovación de Henry Ford? La cinta transportadora de las partes con las que se armaba un Ford Modelo T. Entonces, antes se tenía un montón de operarios, iban armando todo un auto en un rincón de la fábrica, mientras otros grupos armaban los autos. A Ford se le ocurrió este tema de ir pasando las piezas para que cada uno fuera agregando su parte al proceso. Y si hoy en día ustedes ven una filmación de las fábricas de Ford, si ponemos en la búsqueda, fábrica fordista, vamos a ver que esos operarios eran robots humanos, porque el movimiento que hacían era siempre el mismo. Es la famosa escena de Carlitos Chaplin en tiempos modernos, moviendo las tuercas, y lo único que tenía que hacer era mover la tuerca. La única diferencia entre un robot de una fábrica de automóviles hoy y ese operario es que este robot no se enferma, no se cansa, no hay que pagarle salario familiar, no hay que pagarle vacaciones, me permite ahorrar costos. A tal punto eran tan poco humanas esas fábricas que Henry Ford, que era bastante obsesivo con ese tema de los tiempos y estudiar el trabajo y ver cómo optimizarlo, una figura bastante cuestionable en algunas cosas, había calculado cuántas partes de un obrero necesitaba para hacer cada operación. Esto lo menciona Alvin Toffler en La Tercera Ola, donde está detallado. Están detalladas las observaciones de Henry Ford y decía, bueno, hay operaciones para las que yo necesitaría medio cuerpo de un operario, de la cintura para arriba. Hay operaciones para las que yo necesitaría solamente el brazo derecho. Y había hecho esos cálculos. Que alguien me venga a decir que eso era una fábrica humana de humanidad. Esa era una fábrica robotizada, nada más que esos robots eran de carne y hueso. Entonces digo, cuando se nos viene con estas metáforas, digo, busquemos y pensemos, paremos la pelota y pensemos, no, mira, no es tan así, no es tan así, no es tan fácil, que cualquiera se va, digo, porque esto lo hemos visto no hace mucho. Hemos visto que alguien decía, bueno, hay paro docente, pongo voluntarios a dar clases. No es lo mismo, no es lo mismo. Digo, y los docentes nos tenemos que asumir como profesionales y tenemos que exigir ser consultados y tenemos que pararnos firmes y decir, no, miren, no es tan así. Vamos a hablar de educación, bueno, así como no cualquiera se mete a hablar de economía o no cualquiera se mete a hablar de medicina, bueno, cuando se habla de educación, la prioridad la tienen que tener las y los docentes. Porque para eso uno estudia, se forma, somos profesionales de la educación. Entonces,
Lo digo especialmente frente a esto que vamos a ver ahora. Nos dicen, y este es el discurso hoy, la escuela debe preparar para los trabajos del futuro. ¿Desde cuándo la escuela tiene que preparar para los trabajos del futuro? Y no menos importante, ¿quién sabe cómo van a ser los trabajos del futuro? Los tecnólogos no conocen cómo es el futuro. Pueden tener cierta idea, pero no, espérenme que, a ver, ahí va. Denme un segundito que algo me pasó. Ariel, voy a dejar de compartir un segundo porque no puedo hacer avanzar la presentación. Bien, ahí va. ¿Estoy compartiendo ahí, Ariel? Sí. Bien. Bueno, entonces, como les decía, el tema de los especialistas en futuro que nos vienen a decir cómo va a ser. A veces aciertan, pero también se equivocan. Y acá les menciono algunos ejemplos de equivocaciones. Los libros pronto serán obsoletos en las escuelas. Esto lo decía Edison, hablando del cine. Edison decía que se iba a poder enseñar a través del cine. Hay cosas que sí, con un documental, hay cosas que no. Él imaginaba que toda la enseñanza iba a ser a través del cine. Por supuesto, él estaba inventando el cine. Otros vaticinios que no se cumplieron. Thomas Watson, de IBM, que dijo en algún momento, creo que hay mercado mundial para 4 o 5 computadoras. Por supuesto, él estaba pensando en cómo era la computadora en ese momento, computadoras que pesaban 30 toneladas. Las primeras famosas computadoras, o como la Clementina que vino a la Argentina, eran computadoras que utilizaban toda una habitación enorme con grandes sistemas de refrigeración. Nadie imaginaba la computadora de escritorio. Entonces, digo, otros ejemplos. Robert Metcalfe, inventor de Ethernet. Alguien que sabía de redes. No, Internet no va a andar. Decía, no, para 1996 esto va a ser una idea que va a ser descartada. Bueno. Steve Ballmer, de Microsoft, sobre el iPhone. No va a tener una cuota de mercado significativa. Esto lo dijo en 2007. Un año más tarde dijo, veamos los hechos, nadie va a usar esas aplicaciones móviles. Bueno, otro que se equivocó. Esto es lo que yo les mencionaba, de la realidad virtual. Mientras todos estábamos enloquecidos, ¿no? ¿Cómo sería la realidad virtual? Un grupo de científicos que se dedicaba a hacer protocolos para compartir archivos entre computadoras de universidades terminó inventando Internet. Cuando se hizo pública en el año 94-95, en el 94 exactamente, fue furor. Y pasó lo que todos sabemos. Hoy en día lo estamos utilizando para seguir conectados frente a esta situación extraordinaria de pandemia. Hay que evitar también lo sublime digital, esta cuestión de
Vincent Mosco es un pensador muy interesante, crítico. En general, Argentina, las visiones que han llegado y que han primado han sido las del entusiasmo tecnológico, y es difícil encontrar autores con una visión más crítica, crítica en el buen sentido. Crítica en el buen sentido. La palabra crítica viene de un vocablo griego que significa pasar por el colador. Cuando uno hace crítica, pasa por el colador del razonamiento y se queda con lo valioso y descarta lo que no sirve. Bueno, en general, con el tema de las nuevas tecnologías, en Argentina ha faltado, por lo menos a nivel masivo, una visión crítica. Y Mosco dice, estamos teniendo frente a la tecnología actitudes que en otro momento teníamos frente a lo religioso. Por eso habla de lo sublime digital. Hay en un libro hermoso, que acá lamentablemente no tenemos en español. Pero digo, fíjense, yo puse el ejemplo, a todos nos ha pasado, ir a hacer un trámite al banco, a otro lugar, y tener que comernos una espera de media hora porque se cayó el sistema. Y la actitud en esos casos, si hubiera sido alguien que se equivocó o demás, posiblemente reclamaríamos de otra manera. Pero como se cayó el sistema y es una cosa misteriosa, bueno, entonces hay que tener paciencia, porque hay que ver cuándo volvemos a tener sistema. Tiene escrito otro libro también maravilloso que se llama To the Cloud, a la nube, y en el comienzo del libro cita un texto de una historieta de un periódico famoso de Estados Unidos, donde un alumno le dice a la maestra, señorita, la nube se comió mi tarea. Ya no es el perro, ahora es la nube. Bueno, pero como es la nube, tiene otro prestigio. Este es el libro, donde habla de mito, poder y ciberespacio. Entonces, tiene que ver con esto. Limitaciones nuestras, se veía con el... Digo, la visión del futuro antes era entusiasmante. Era entusiasmante, se veía, era típica pensar en los viajes a la luna o en los autos voladores, las máquinas que trabajarían por nosotros. Aparecían este tipo de dibujos. Entonces, para 1900 en Francia, todo el mundo se imaginaba andar volando, ir a los trabajos en vehículos voladores, y ahí había un oficial de policía que iba a dirigir el tránsito. Y uno ve que ahí hay una exageración. Los aviones tienen hélices. No sabemos cómo este hombre iba... Se supone que iba a tener un aparato con unas alas que le iban a mantener en el aire. Digo, era entusiasmante. Lo mismo estas imágenes de cómo iba a ser el trabajo en el campo. Y esta muy conocida también, de cómo iba a ser la educación. El docente iba a ser alguien que iba a alimentar con libros una máquina, y la máquina de alguna manera nos iba a ir transmitiendo el conocimiento a los alumnos. Interesante este tema de la imagen del docente. A más de uno le gustaría esta imagen del docente solamente como curador, ¿no? Los supersónicos recurriendo al autovolador. Pero bueno, hubo una serie de crisis en estos últimos años que empezaron a socavar esta visión del futuro venturoso. Y esto está hecho con encuestas. Hay estadísticas que demuestran que, sobre todo a partir de la gran crisis del 2008, esta generación empieza a dudar sobre si va a poder vivir mejor que sus padres. Siempre en general las generaciones tenían la esperanza de mejorar, de progresar. Acá en Buenos Aires estaban las casas que se construían con lo que se llamaba el balcón del progreso. Se dejaba un espacio para el balcón porque se sabía que las hijas y los hijos se iban a poder construir un piso de arriba en esa casa porque se iba a progresar. Ahora hay muchas dudas y por primera vez los jóvenes en muchos países están dudando de que esto pueda ser así. Tiene que ver también con la precarización laboral y todos estos temas que han empezado a minar un poco esta esperanza en el futuro. Y en cuanto a este auge esperanzado en la tecnología, digo, fenómenos como Black Mirror lo empiezan a mostrar. Empezamos a tener
ciertas inquietudes frente a la tecnología. Ya no es todo tan lindo, tan maravilloso, tan milagroso, sino que determinadas tecnologías, bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Fíjense el tema de los autos que se manejan solos. Hay discusiones éticas. Por primera vez los proyectos de construcción de autos que se manejan solos empezaron a contratar filósofos para que los ayuden a definir temas éticos. Si un auto sabe que va a chocar, ¿a quién tiene que chocar? ¿A una señora con cochecito? ¿A un hombre más joven? ¿A un hombre mayor? Se empiezan a plantear interrogantes e inquietudes. Aparecen ya publicaciones, las distopías, las pesadillas después del 11 de septiembre. El 11 de septiembre marcó una ruptura. Naomi Klein, que también nos dice, no, miren, cuidado, no es todo tan idílico. Aparece la nostalgia también. Esta autora, Svetlana Boym, mencionaba algunos que, fíjense lo que pasa con los efectos especiales. Tenemos efectos especiales en el cine y lo primero que se hace es recrear el pasado. Se aprovecha para recrear ese pasado, cómo podría haber sido, qué hubiera pasado si hubiéramos tenido dinosaurios o si hubiéramos podido volver a matar a Hitler, este tipo de especulaciones. Y en general, en lo que hace educación hay mucha desorientación. Uno lo ve trabajando con docentes, lo ve como docente, el clima es, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Nos está pasando ahora. ¿Cómo va a ser dar clases frente a esta necesidad de estar lejos? Un escenario que era absolutamente impensado. Entonces, bueno, empiezan las inquietudes, porque ya alguien empieza a hablar de, bueno, se podría reemplazar al docente. Yo veía el otro día un video de demostración que ya había visto en una exposición docente de un sistema donde una cámara va a tomar lista usando reconocimiento facial. Entonces el docente no se va a tener que estresar tomando listas, no se va a tener que estresar corrigiendo. Y el video ponía un docente agarrándose la cabeza, corrigiendo. Claramente muchas de estas personas no son personas que se dedican a la educación. Uno sabe que hay otros elementos de inquietud y de estrés en la educación, pero a veces no. Corregir puede ser tedioso, pero no genera el tipo de angustia que le generaba a la persona esta que aparecía en el video. O el reemplazo por robots. Esto es un proyecto actual en Singapur, tiene unos años. El uso de robots en la educación. Y todo esto nos sigue remitiendo a esta idea de la educación bancaria. Y nosotros sabemos que ser docente es otra cosa. No es solamente transmitir un conocimiento. Tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con afectos, tiene que ver con construcción de conocimiento juntos. Tiene que ver con estímulos, tiene que ver con imaginación. No es solamente poner una pantalla y que de alguna manera el conocimiento vaya ingresando. Esto es confundir educación con información. La educación no es suministrar información. Y por el hecho de que ahora tengamos internet y todos podamos acceder a la información, el docente no va a ser reemplazado. Yo hago una pregunta muy simple. ¿Cuántos de nosotros recordamos a docentes y por qué los recordamos? ¿Los recordamos por una lección y un dato que nos dio o no? ¿Lo recordamos porque nos marcó de alguna manera? Porque nos ayudó a descubrir una vocación, porque estuvo ahí cuando otros no estaban. El docente que escucha cuando a veces la familia no escucha, el docente que escucha cuando hay situaciones de abuso en la familia. La educación es otra cosa. Esto se da porque ahora, por primera vez, tenemos un acceso bastante amplio a la tecnología. En los 80 entró la computadora a la escuela de la mano de Papert, y Papert lo planteaba como objeto epistemológico. Lo que Papert planteaba, no, la computadora tiene que ser la excusa,
Y con la excusa de programar una computadora, tenemos que pensar cómo decirle que resuelva, y nos obligaba a pensar cómo pensábamos. Esa era la semilla de Papert. No es solamente el tema del acceso a tener información. Es otra cosa. La maravilla de lo que se puede hacer con la computadora en la escuela tiene que ver con esto. Se habla de pensamiento computacional, es importante, pero es importante en este sentido, en el sentido epistemológico. Yo tengo que ver cómo puedo hacer que una computadora piense. ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo sería un diálogo real con una computadora? ¿Cómo hablamos? ¿Qué cosas entran en juego en un diálogo? En los 90 empezó a haber un acceso mayor a las computadoras y las empresas empezaron a pedir empleados que supieran herramientas de ofimática, que supieran hoja de cálculo y procesadores de texto. Entonces, de repente, los padres empezaron a exigir a la escuela: por favor, prepárenlos enseñándoles estas herramientas porque empieza a ser un requisito laboral. Aparecieron las aulas con la computadora donde se aprendía principalmente hojas de cálculo y procesadores de texto. Pero la computación tiene un potencial mucho más grande. Ahora, este avance del prestigio de las nuevas tecnologías y de lo que hablábamos con lo sublime digital hace que la cosa cambie. Entonces, estas grandes figuras de la tecnología empiezan a ver que hay un enorme negocio, empiezan a ver que tiene un enorme prestigio y empiezan a tallar en lo que es la educación. Por supuesto, avanzan sobre instituciones y avanzan sobre la desorientación de directivos muchas veces. Este es un texto de Martin Simon y Jean Machelain, Defensa de la Escuela, que es lindísimo porque nos recuerda qué es la escuela. La escuela es el lugar donde las niñas y los niños, las chicas y los chicos pueden seguir siendo lo que son y pueden tener un espacio para pensar y pueden tener un espacio para imaginar. La escuela no es un lugar al que ir solamente a buscar información. La escuela es otra cosa. Y como docentes tenemos que defender esa importancia de esa escuela. Porque si no, asistimos a cosas como estas. Esto que aparece en notas periodísticas, la visión del Instituto Tecnológico de Monterrey en el 2018, modelo Netflix, las clases a medida. Yo puedo acceder a cada alumno, entonces yo a cada alumno, diciéndonos algo que es cierto, cada uno tiene capacidades diferentes, vamos a hacer una educación a medida, olvidándose del valor de lo grupal, olvidándose del valor de lo grupal. Yo fui facilitador varios años en educación especial. Educación especial hace maravillas. Y el mensaje de la educación especial, y sobre todo la educación pública, es: mira, ninguno se queda atrás, pero en serio, en serio. Vos vas a aprender a tu ritmo, vas a aprender, vamos a aprender entre todos, vamos a construir conocimiento entre todos. Y menciono esto porque esta pregunta, ¿hacia dónde va la universidad?, me parece importante. Estamos en una red creada por universidades nacionales. Y uno ve en estos momentos que hay cierta desorientación. Fíjense, esto que dicen, bueno, se habla de ¿cómo va a ser ese trabajador del futuro? ¿Va a ser adaptable? Esto es algo que se menciona mucho. Ya se nos dijo que la escuela tenía que preparar para la incertidumbre. La incertidumbre quiere decir: no sé si voy a tener trabajo. Para esa incertidumbre tiene que preparar la escuela. La escuela no tiene que preparar ciudadanas y ciudadanos que puedan decir: bueno, mira, frente a este futuro que me estás ofreciendo, no, yo tengo algo para decir. La escuela no prepara empleados. Nunca fue el objetivo de la escuela principal preparar empleadas y empleados.
Fíjense que acá se menciona incluso varios empleos part-time al mismo tiempo. Digo, por supuesto, esto tiene que ver con intereses también de los empresarios. El 60% de los empresarios argentinos considera que los empleados no están capacitados para la economía del futuro. ¿Y quién dice cómo va a ser la economía del futuro? ¿Y quién va a capacitar para esa economía del futuro? Hasta la precarización de los 90, lo habitual era que las empresas prepararan a sus empleadas y empleados, ya sea con capacitaciones en la empresa o pagando capacitaciones. De repente, a partir de los 90, cada uno tenía que capacitarse para esa economía del futuro, que como vimos, nadie puede decir con certeza cómo va a ser. Y ciertamente tiene que ser inclusiva, tenemos que estar todos ahí adentro. Si nosotros le preguntamos, siguiendo este razonamiento, si nosotros le preguntáramos al dueño de una mina de carbón de la revolución industrial cómo ve el futuro del trabajo, ¿qué nos diría? Esa persona que contrataba chicas y chicos desde los 8 hasta los 12 años. Después, y gracias a la participación de sindicatos y a la organización de los trabajadores, esos límites de edades fueron cambiando. Pero si yo le preguntara, pudiera viajar en la máquina del tiempo, le preguntara al dueño de esta mina cómo ve al trabajador del futuro, y me diría, yo lo veo, debería ser peticito, debería ser jovencito, debería tener buena capacidad pulmonar para aguantar muchas horas, los turnos de trabajo eran hasta de 14 horas, para nenas y nenes de 10 años. Y seguramente me va a decir que el trabajador del futuro tiene que ser alguien que se adapte a sus necesidades. Pero la sociedad necesita otra cosa, la sociedad necesita ciudadanas y ciudadanos, y la escuela tiene que preparar para eso. Entonces digo, cuidado, si yo le pregunto al dueño de una mina de carbón cómo tiene que ser el empleado del futuro, me va a decir una cosa. Me va a decir lo que le conviene a su actividad y a su interés. La sociedad necesita otra cosa y la escuela está para otra cosa. Esto es lo que les mencionaba antes. De a poco la responsabilidad de la capacitación para ese trabajo del futuro pasó a ser de la escuela. Sí, tenemos que enseñar herramientas, pero el objetivo es otro. El objetivo es compartir conocimiento, ayudar a pensar como pensamos. La tecnología tiene que ayudarnos como objeto epistemológico a pensar sobre el conocimiento. Porque además muchas veces esa persona que quiere un trabajador de determinada forma no entiende la importancia de la ciencia básica. Y nosotros sabemos que muchas de las comodidades que disfrutamos hoy en día salieron de un laboratorio donde alguien se puso a investigar algo que parecía absolutamente inútil. Entonces digo, y acá me parece que es importante la visión de la escuela y de la universidad. Tiene que haber una visión más amplia. Con respecto a las universidades, espérenme que me estoy fijando cómo vengo de tiempo, ya casi estoy. Uno ve que se están tomando decisiones que no son acertadas. Hace poco salió en los diarios el caso de una universidad donde se contrató un software para controlar si alumnas y alumnos en exámenes domiciliarios se copiaban. Evidentemente, ahí falló el asesoramiento en tecnología educativa. Tiene que haber alguien en las instituciones que mire, que esté revisando, y tiene que haber trabajo multidisciplinario. Che, mira esta herramienta. Bueno, ¿cuál es el riesgo? Existen entidades como la Asociación Civil, Fundación Vía Libre, que está permanentemente trabajando sobre estos temas. Che, quiero poner esto, tiene reconocimiento facial. Bueno, cuidado, ahí hay un tema de privacidad de las personas, de derecho de las personas. Sin mencionar que si uno tiene que recurrir a un software que le diga si la persona se está copiando, ahí falló todo. Falló el vínculo, falló el diseño. Digo, con un buen parcial domiciliario, un docente sabe si la persona contestó
haciendo trampas o no. Entonces digo, me parece importante esta mirada también multidisciplinar. Y digo, vuelvo al rol de la educación, es poner criterios. ¿Cómo va a afectar a las personas esto? ¿Va a afectar derechos? ¿Cuál es la proyección a futuro? ¿Queremos ir por este lado? ¿Queremos un software policial para controlar a alumnas y alumnos o vamos por otro camino? Propuestas post pandemia y propuestas siempre. Los objetivos generales deberían ser esto: la alfabetización digital, capacitar en el uso de las nuevas tecnologías, para lograr fluidez tecnológica, para que chicas y chicos, y para que todos, grandes, mayores, podamos movernos con tranquilidad frente a una nueva tecnología. Algo que se vio con este tema de las clases virtuales a distancia, es el enorme estrés que ha generado en las familias y en los docentes. Tema que no se había evaluado. Bueno, se soltó a las y los docentes a usar una herramienta que no habían usado nunca. Y generaba un estrés enorme. ¿Cómo hago para combatir la pantalla? Se me fue el audio, no tengo conexión, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo salgo? Hay una enorme carga en las chicas y los chicos, en las y los docentes y en las familias. Las familias están conviviendo con esto como pueden. Entonces digo, tengamos presente esto, pongamos la mirada del educador, de la educadora. No es hacer un examen solamente. El docente no es reemplazable por un robot. Y por supuesto, el objetivo principal, lograr la ciudadanía digital, que una persona conozca cuáles son sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son mis derechos? No, porque este software, momento, este tema del derecho a la desconexión. Yo tengo que estar disponible todos los días a cualquier hora para mi jefa, para mi jefe. ¿Cuándo tengo que hacer un examen? Tengo que estar como docente las 2 horas mirando la pantalla mientras mis alumnas y alumnos escriben en un cuaderno. ¿Hace falta? No, evidentemente. Y quien propone eso nunca estuvo 2 horas mirando una pantalla, evidentemente. Digo, me parece que va por otro lado. Me parece que va por otro lado. Consejo de elección de tecnología. Lo que yo le llamo el GPS, el de la elección de la tecnología. ¿Puedo acceder al código para modificarlo? Es decir, ¿es libre? ¿Es privativo? ¿Puedo tocar? ¿Puedo ver cómo funciona? ¿No me dejan? A mí me pasó, no hace mucho, usando una herramienta que tenía fallas. Che, mirá, esto no anda. No, bueno, pero se contrató por este año 2 modificaciones. Ya hicieron 2. Ahora tenemos que esperar hasta el año que viene para modificar eso que no anda. Ridículo. Ridículo. Entonces digo, este tipo de cuestiones, ¿es gratuita, es paga? Si es gratis, bueno, ¿qué obtienen a cambio? No, yo te doy una plataforma gratuita, bueno, perfecto, pero te estás llevando datos de consumo que seguramente vas a vender. ¿A quién se los vas a vender? Viola derechos, viola la privacidad, nos quita libertad, permite hacer crecer ese proyecto, es escalable. Digo, ¿yo puedo agregarle más cosas o permanentemente tengo que estar comprando? Es seguro, hay algo que se menciona, que es la idea de que ahora todo es una suscripción. Las empresas que fabricaban algo se dieron cuenta hace mucho de que no es negocio vender un solo producto. Entonces te vendo el producto y te vendo la obligación de estar conectado conmigo y para poder cobrarte. Entonces todo se convierte en una suscripción. Tengo un servicio, necesito tal cosa, pero me pagás mensualmente o cada vez que vos querés algo me tenés que pagar. Es la manera que encuentran de tener al cliente siempre. Porque si no pasa lo que pasó acá en Argentina con las heladeras Siam, que eran indestructibles. Ahora una familia se compraba una heladera y en 40 años no se volvía a comprar una heladera. Entonces, digo, lo vemos con el caso de los celulares. Un celular hoy en día dura 2 años, un aparato carísimo y dura 2 años.
¿Por qué? Entonces digo, bueno, estas son decisiones que toda persona, y sobre todo toda institución educativa, tendría que tener presente al momento de invertir en tecnología, y sobre todo en tecnología educativa. Sharon Lanier, este personaje que mencioné antes sobre el tema, uno de los inventores de la realidad virtual, inventó de hecho el guante para manipular elementos en realidad virtual, tiene un libro escrito muy interesante, ¿Quién controla el futuro? Y nos decía, dice, miren, si todo va a pasar por redes de computadoras, va a ganar el que tenga el mayor poder de computadora, el que tenga la computadora más grande. Y hoy nosotros vemos que hay 5 grandes empresas de tecnología que son las que están marcando el rumbo y modificando. De hecho, lo vimos con el caso de Cambridge Analytica. Facebook se metió incluso en decisiones de elecciones. Entonces ahora se está hablando también de los riesgos de estas herramientas, de estas plataformas para las democracias. Tenemos que pensar estas cosas. Esta autora, Susan Sontag, que escribió este libro hermoso, La edad del capitalismo de vigilancia, ella dice, miren, si una tecnología se puede usar para vigilar, seguramente va a ser usada para vigilar. Fíjense lo que pasa en países donde se instalan sistemas de vigilancia del ciudadano y se imponen sistemas de puntajes a la buena ciudadanía. Y uno dice, bueno, pero eso pasa en regímenes como los de China. Sí, y hasta ahí. Yo vi un proyecto, en un caso de lo que se llama el solucionismo tecnológico, un proyecto de poner una cámara en un tacho de basura para que la cámara filme la basura que pone uno y esa imagen se comparta en Facebook y los amigos y las amigas de Facebook nos pongan puntaje ecológico, a ver si soy ecológicamente consciente o soy un inconsciente que no hace reciclaje. ¿No? Un proyecto delirante, bueno, es un proyecto que se presentó. Es un proyecto que se presentó en una universidad. Entonces digo, estas son cosas sobre las que tenemos que pensar. Otro libro hermoso, acá les estoy mencionando autores que me parecen muy rescatables. Cathy O'Neil, Armas de Destrucción Matemática. ¿Qué es lo que pasa con los algoritmos? Esta mujer era matemática, especialista en grandes datos, y en determinado momento se dio cuenta, trabajaba para Wall Street, y empezó a darse cuenta, por ejemplo, que los algoritmos que programa alguien más decidían sobre a quién había que darle seguro médico o no, si tenía antecedentes familiares de enfermedades. Esto ya se está haciendo. Si tenía antecedentes de adicciones. ¿Qué pasaba con los cheques de desempleo? Los termina otorgando un algoritmo. Bueno, el algoritmo no sale de la nada. Los algoritmos los hacen programadoras y programadores. Entonces digo, este tipo de cuestiones son cosas de las que nos tenemos que ocupar. Esto que les mencionaba. Tendencia, todo es una suscripción, todo es... Ale, ¿cómo vengo de tiempo? A ver, Ariel. Bien, perfecto, gracias. Esto que ya mencionamos, ¿no? Ella le llama armas de destrucción matemática, porque dice, miren, realmente pueden destruir la vida de una persona. Pueden destruir la vida de una persona. Entonces, digo, en educación tenemos que meternos en estos temas, ¿sí? Tenemos que ver más allá de lo que nos ofrecen, asumirnos como profesionales de la educación. Bueno, un momento, ¿se va a hablar de educación? ¿Es tecnología educativa? Bueno, ¿se va a hablar de educación? Bueno, mostrame, vamos a evaluar pros y contras, vamos a definir qué es lo que puede pasar en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. No embarcarnos en proyectos que nos limitan. En general, tratar de no embarcarnos en proyectos que se venden cerrados. Hay muchas alternativas
Y esto es tarea para quienes se dedican a la tecnología educativa, pero para los docentes en general. Me parece que es un tema del cual todos nos tenemos que ocupar. Y sobre todo, como una española, para tener en claro qué es lo que pasa con determinadas propuestas, hacernos la gran pregunta: ¿quién se lleva la pasta? ¿Quién se lleva el dinero? ¿Quién hace negocio con lo que se viene a ofrecer? Así que bueno, estas eran básicamente las ideas que quería compartir con ustedes. Ale, no sé ahora si querés abrir un espacio de preguntas. Bueno, la verdad es que evidentemente el debate, o sea, lo que fuiste proponiendo ha hecho un debate intenso, y más que preguntas se hicieron reflexiones e intercambios de opiniones. En principio, quiero contarte que la primera persona que pregunta nos dice si los docentes son operadores o están pasando a ser tecnólogos. A ver, la idea es que, lo ideal yo diría, que sean tecnólogos. Tecnólogos entendidos en el sentido de la palabra, el razonamiento sobre la tecnología. La etimología tiene que ver con tecné, con el griego tecné, que era hacer algo, operar algo, fabricar algo. La tecnología es agregarle el logueín, el logos, el razonamiento. Cuando yo hago tecnología estoy razonando sobre cómo es esa tecnología. Lo ideal sería que todos fuéramos tecnólogos, en mayor o menor medida. Lo ideal sería que en algún momento todos nos pusiéramos a reflexionar sobre lo que se propone desde la tecnología. Pero incluso hasta en la familia, digo, bueno, el debate que hay, ¿a qué edad tengo que comprar un celular? Digo, a mí me pasó con mi hijo más chico. Los compañeritos tenían todos celular, a mí me parecía que no era el momento. Estamos hablando de nenes de 8 o 10 años. Y digo, bueno, eso es un debate tecnológico, porque se le agrega el razonamiento a lo que es el aparato sociotécnico, que es el celular. A mí me parece que todos... Sí, perdón. Dice, los docentes formados para la docencia, en realidad dice que como que no entiendo la pregunta, pero entiendo, o sea, se me hace que va hacia la cuestión de que si los docentes están formados para la docencia, por un lado, y por el otro lado, eso se vincula mucho con la pregunta que te hice recién, ¿no? Y ahí surge, en el mismo chat, surge el debate y hay algunos que plantean que muchos profesionales no están preparados para la docencia. Entonces ahí me parece que tenemos que distinguir que profesionales somos todos, porque por ahí dicen, ¿sos profesional o sos docente? No, discúlpame, soy profesional, soy docente. Entonces, eso me parece también que es una cuestión que tenemos que empezar a la profesionalización de la docencia, empezar a tomarla con fuerza, porque yo no me preparé todos estos años para que me digas, ah, ok, sos docente, bueno, a ver, que venga un profesional, ok, y entonces, ¿dónde queda toda esa carga y esa responsabilidad social que asumimos los docentes cuando nos formamos como docentes? ¿No? Sí, claro. Entonces,
hay alguien que dice que al no estar preparado, al opinar no construyen y toman al alumno como un producto. Ese es un concepto bastante duro, ¿no? A ver, el tema de la preparación de los docentes. Yo creo que hay un tema. En general me parece que el mismo Estado argentino no confía en sus docentes. Si nosotros nos ponemos a pensar en la tarea de las y los docentes, la mitad del trabajo se va en tareas administrativas. Se van tareas administrativas. Entonces uno dice, bueno, yo me formé como docente, me dijeron lo que tenía que estudiar, estudié, me rompí el lomo estudiando, me dieron una certificación que dice que yo soy un docente, y después tengo que explicar qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, cuánto tiempo me va a llevar, qué herramientas voy a usar, en cuántas partes divido la clase. Es una locura. A mí me ha pasado terminar una actividad y tener que hacer un informe, y encima con el tema de la digitalización, resulta que uno tenía que hacer un informe en planilla triplicada, escanear esas 3 planillas, digo, imagínate para un formulario de 8 hojas. Yo tenía que completar 24 hojas de papel, pasarlas por irme a la secretaría, pasarlas por un escáner para pasarlas al Ministerio de Educación. Digo, Pasi Salver, ex ministro de Educación de Finlandia, uno nos dice algo bien clarito, dice, el Estado tiene que confiar en sus docentes. La Facultad de Medicina forma cirujanos, esto es como si el cirujano, más allá de que tengan controles, tuviera que estar rindiendo después una operación que hizo, cómo hizo el punto, por qué lo hizo así, por qué no lo hizo así. Digo, todo el mundo se siente con derecho de decir, no, bueno, pero los docentes... Es una falta de respeto. Somos profesionales y tenemos que asumirnos como profesionales. Y me parece, y esto es opinión personal absoluta, tenemos que ponernos firmes en el respeto de la profesión docente. Hemos tolerado, y me refiero a la gestión anterior, ministros de Educación que no tenían experiencia docente. Que no tenían experiencia docente y que no se habían formado como docentes. Pero estaban sentados en el Ministerio de Educación y había que decirle, señor ministro. Digo, somos profesionales de la educación, tenemos voz en el tema de la educación, y esta cuestión no está capacitado. ¿Quién dice que no está capacitado? Todos hemos tenido malas y malos profesores, lo hemos tenido como alumnos, lo hemos tenido como compañeros, todo perfecto. Pero hay mecanismos de corrección y de perfeccionamiento. Ahora, que venga un periodista económico a decirnos cómo tenemos que dar las clases, la verdad me parece una falta de respeto. Entonces digo... Tenés razón, comparto con vos. Es un tema en el que todos opinan. Una cuestión que me parece que trajo bastante discusión es el tema de que vos en un momento de tu exposición dijiste que la educación que la escuela nunca fue pensada para en términos, digamos, de lo laboral, ¿no? De esta tipo formación para el trabajo. Y eso trajo varias discusiones dentro del grupo porque, bueno, hay, digamos, teorías que sustentan y que fueron probadas, por ejemplo, durante la revolución industrial, la escuela estaba centrada justamente en cuáles eran las necesidades laborales. El sistema educativo argentino, por ejemplo, cuando planteó esta situación de la educación para el trabajo, también estaba pensado en ese camino. La Ley Federal de Educación viene a cambiar un poco, pero introduce un concepto fuerte en el campo de la tecnología y dice
No, bueno, ya tenemos que pensar en que tenemos que formar consumidores críticos. ¡Wow! Ahí introduce un concepto tan fuerte que es decir, bueno, ok, a partir de ahora vamos a tener que asumir el rol de consumidores y que otros piensen por nosotros qué es lo que nosotros tendríamos que consumir, y nosotros tendríamos que decir si, bueno, si nos parece bueno, malo, lindo, feo, no sé cuáles serían los criterios, todavía no termino de entender esa concepción de la mirada de un consumidor crítico. Y en ese interjuego que se produjo en el diálogo, dicen, ¿cuántos años hace que no estás en la escuela? Y la verdad es que me da gracia porque realmente lo que vos propusiste justamente fue un cuestionamiento al rol actual de la escuela, no al hecho de que históricamente no haya sido para. Incluso tenemos en la universidad también lo mismo, o sea, las tecnicaturas que son, las tecnicaturas justamente se impulsan y se promueven para una salida laboral rápida. Ahora, antes de darte lugar a que respondas vos esto, voy a hacer yo un comentario que alguien hizo un comentario al cual quiero responder como secretaria general académica de la universidad, y particularmente quiero responder como estudiante de la Universidad Nacional de Misiones. No es cierto que yo he estado durante 4 años enajenada dentro de un sistema. Yo no me siento así. No me siento así porque puedo hoy sentarme a discutir con colegas, con estudiantes, con pares que son no docentes. Me siento que la universidad no me enajenó, sino por el contrario. La universidad me enseñó, me ayudó, no es que me formó, porque ahí viene otra cuestión, ¿no? La formación entendida esta como de dar forma. No, la formación es entendida como esta cuestión que necesitamos los seres humanos para poder dar un paso más allá. Entonces, sí, está bien, he recibido un estilo de formación acorde al tiempo a los tiempos que se van desarrollando. No podemos, digamos, mágicamente, como decías vos hoy, pensar que de un día para el otro vamos a saltar a un modelo absolutamente diferente cuando estamos inmersos dentro de ese modelo. Entonces, es muy difícil pensar hacia futuro cuando en realidad tu realidad te atraviesa completamente como estudiante en el caso de que seas estudiante y como docente en el caso de que seas docente. Entonces, yo no comparto, más allá de que sea docente de la universidad, no comparto esta idea de decir, estamos alienados 4 años para después salir a una realidad. No, perdón, nosotros somos parte de esa realidad. O sea, no es que nos encierran en una burbuja y después de 4 o 5 años salimos de esa burbuja y pasamos a otro entorno. No, esa, llamémosle gran burbuja a todo el universo en todo caso, porque salimos de esa universidad, vemos televisión, intercambiamos con familiares, tenemos hijos, sobrinos, nietos, amigos que tienen hijos que cuentan realidades respecto de la escuela. Como estudiantes debemos asumir un rol crítico también, de cuestionar a un docente cuando me está proponiendo algo en los términos que vos decías, ¿no? Pasar por ese tamiz, a ver, ¿qué de lo que estás diciendo
yo puedo coincidir o no puedo coincidir. Bueno, en este caso, la pantalla me da la posibilidad de poder contestar desde ese lugar, pero ¿qué opinas vos al respecto? A ver, yo sí, quizás no lo expresé con suficiente claridad. Yo sé cuál es el origen de la escuela. La escuela es una institución de la modernidad y lo que tiene que hacer en ese contexto es formar personas disciplinadas. Digo, la escuela de Sarmiento era una herramienta para civilizar para civilizar gauchos. Digo, tengo presente la historia de la escuela, que es una herramienta de la Revolución Industrial, porque no es casual que aparezca el tema de los horarios, el tema de los pupitres, el tema de la disciplina, el tema de la responsabilidad. Digo, claramente, cuando fue concebida la escuela, preparaba para lo laboral. Pero yo me refiero quizás tendría que haber aclarado, me refiero más a lo espiritual, de cómo debería ser la escuela. ¿Sí? Quizás el tema pase por cómo las distintas culturas enseñaban a sus jóvenes a aprender insertos en una comunidad. Todas las comunidades han enseñado cómo lograr el sustento, pero han enseñado cómo insertar a los jóvenes en esa familia grande que era el grupo, la tribu, la región, lo que fue después la nación. Eso lo tengo presente. No estoy diciendo que la escuela no haya surgido como herramienta. Lo que digo es, la escuela no puede ser el lugar donde se repliquen las diferencias. La escuela tiene que ser ese lugar donde todos tienen la posibilidad de aspirar a una vida mejor, en lo material y en lo espiritual. La universidad es ese lugar, digo, yo lo tengo muy presente. Yo doy clases de inclusión digital y políticas públicas en la Universidad Nacional de José C. Paz, una zona castigada, sobre todo en los últimos años. Y a mí me enorgullece porque yo veo lo que hace la universidad en ese lugar. Ver a las chicas y los chicos que empiezan a aprender para profesor de educación física en un campito al lado y no hay nada, y de repente se pone un pequeño galpón y se hace un piso para que puedan aprender a ser profesores de vóley. Y el año pasado se hizo el tinglado, con lo cual todo quedó convertido en un gigantesco patio cubierto. Y cuando uno ve las dificultades que hay en la zona, yo me voy en tren en la universidad. Viajo 2 horas de ida y 2 horas de vuelta en el tren. No me tienen que explicar cómo es la realidad. Entonces digo, a eso me refiero. A eso me refiero. Y no es, digo, nadie que va a esas universidades está enajenado. Es un baño de realidad y es un baño de esperanza. Yo lo he visto. La Universidad de José C. Paz es una universidad joven. Y estoy orgulloso de pertenecer como docente a ese proyecto, porque yo veo cómo ha cambiado la vida de las y los estudiantes y de la zona. El progreso económico que ha traído que allí haya una universidad, que empezó con pocos estudiantes y hoy tiene, si mal no recuerdo, 12.000 estudiantes. Todo el comercio de la zona, toda la zona tiene otra vida, tiene otra iluminación, tiene otra circulación de gente, tiene otra seguridad. No es solamente que uno, digo, esa idea de que uno va a una burbuja y se encierra, digo, la verdad, en José C. Paz yo doy en lo que son, lo que se llaman tecnicaturas informacionales, son carreras de 2 y 3 años justamente hechas para dar salida laboral. Lo que yo quise decir, y quizás no me expresé con la suficiente claridad, es que no nos podemos quedar en la formación laboral que va cambiando rápidamente. ¿Se entiende? Digo, genial, porque ahí justamente en ese sentido, perdón, ¿sí? Perdón, yo pertenezco a la diplomatura en gobierno electrónico. Un trabajo absolutamente impensado hasta hace poco. Es una tecnicatura muy jovencita. Y las chicas y los chicos que han egresado y que están egresando
hace poquito empezaron a salir las primeras camadas, ya tienen demanda laboral, porque todos los municipios están implementando gobierno electrónico y expediente electrónico. Entonces las chicas y los chicos de esa universidad están siendo pedidos por los municipios de alrededor. Digo, tengo muy presente que la universidad y la escuela tienen que preparar para esas realidades, pero no podemos pensar en la escuela como un lugar donde van a ir a aprender a ser buenos operarios. Exactamente. A eso me refiero. Eso me parece que tiene que ver, una diferencia es que también apareció, y voy a sintetizar un poco en cómo se vino dando el diálogo, pero cuando aparece esto también surge la cuestión de, por ejemplo, el software libre, ¿no? Hay una discusión bastante intensa respecto a que las universidades deben trabajar sobre software libre, pero cuando vamos a la realidad, por ejemplo, estudiantes de diseño o ingeniería, se encuentran con que tienen que trabajar con software que son privativos. Entonces, o sea, se le exige a la universidad, por un lado, de fomentar la cultura del software libre, cosa que estoy totalmente a favor y me parece que es un claro ejemplo de construcción colectiva y colaborativa. Pero por otro lado, no podemos desconectarnos de la realidad y entender que la formación profesional pasa también por aquellas cosas que están sucediendo por fuera de la universidad. Entonces ahí entra una discusión que plantea uno de los participantes de la red y dice, bueno, no hay tanto software libre, no hay manera de, o sea, no es tan fácil aprenderlo. Y la verdad es que en el campo de la tecnología, en todos los campos de la tecnología, por llamémosle así, hay muchísimos software, muchísimos desarrollos de software libre para la enseñanza de las matemáticas, las lenguas, simuladores, bueno, lo que se les ocurra. El problema está en que eso podemos trabajarlo, por ejemplo, en determinados niveles del sistema. Y en la universidad no podemos dejar de desconocerlos, pero tampoco podemos dejar de, permitir que nuestros estudiantes no conozcan aquellas herramientas con las cuales van a tener que desempeñar su ejercicio profesional. Entonces, en este sentido, se produce una contradicción entre el mal llamado adentro de la universidad y el afuera de la universidad, porque sinceramente no creo en ese concepto. No creo que por suerte las universidades argentinas han crecido en ese aspecto e incluso en el estatuto de la Universidad de Misiones, Nacional de Misiones, uno de los pilares es la acción social, por lo cual estamos inmersos en la comunidad, en las problemáticas actuales. En los planes de estudio se recupera justamente esa cuestión de la realidad como objeto de estudio también. En el caso de los profesorados, no me pueden decir que no desarrollan su práctica en las aulas, porque justamente ahora, en este contexto, es todo un desafío desarrollar los procesos de observación y de práctica profesional en contextos también que son totalmente atípicos para la enseñanza en nivel inicial y primario. Y en el nivel superior, por ejemplo, las prácticas profesionales, los PPS y los PPA, que son las dos en general, digamos, en las carreras de ingeniería,
que también están teniendo que ser revisadas, ¿no? Y pienso que como esta red nos invita a dialogar sobre eso, y por suerte no todos opinamos igual, porque si no nunca habría una discusión, ¿no? Pero la verdad es que hasta ahora creo que lo más sustancial, digamos, es que sí, debemos tener una mirada hacia afuera, y de hecho la tenemos. El ejemplo claro está en cómo las universidades argentinas han podido dar respuesta a este vertiginoso cambio que se tuvo que dar, y tal vez no es de la manera en que hubiéramos deseado que se dé, ¿no? Nadie esperaba que esto suceda, y nadie esperaba que los docentes tengamos herramientas, me refiero no solamente a herramientas tecnológicas, sino a herramientas pedagógicas como para afrontar la situación. Pero lo que sí podemos decir es que estamos haciendo ejercicio de nuestra profesión con la mayor responsabilidad. Y lo mismo está pasando en los otros niveles del sistema. O sea, es altísimo el compromiso que están poniendo tanto los docentes como los estudiantes, y todos los equipos, digamos, también aquellos, los equipos que acompañan y que son parte esencial y totalmente vertebradores que vinculan todas las acciones, no solamente dentro de la universidad, sino de la escuela. Así que, Alejandro, ¿cuál sería tu reflexión final como para dejarnos pensando un poco más? Porque la verdad es que generaste bastante alboroto con tu charla. Quedan muchas preguntas como para seguir pensando. Me alegro. Lo mejor que puede pasar es, somos docentes, sabemos que lo mejor que puede pasar en una clase es que haya un montón de preguntas y que haya un montón de cuestionamientos. Cuando uno se queda todo en silencio, bienvenido al debate, está bien, a mí me gusta, y aparte, así como dije, nadie tiene la justa, yo no tengo la justa. No me crean. Yo esto lo hago siempre como docente. No crean lo que yo les digo. Verifiquen si lo que yo les digo se da o no se da. Simplemente yo lo que traté de hacer fue traer una serie de temas que a mí me parecen importantes para reflexionar en cuanto a la tecnología y la educación. Esta situación de pandemia nos pone frente a escenarios que nadie imaginó. Nadie, ni el gurú tecnológico más multimillonario y exitoso que nos quieran vender, se imaginó que íbamos todos a estar pasando por esto. Estamos haciendo lo que podemos y lo que mejor sabemos hacer. Ojalá esta situación genere los cambios que tengan que darse para que todos salgamos mejor preparados para escenarios como este, porque, y esto es a título personal, creo que esto va a llevar tiempo. Estamos frente a una pandemia gravísima. No hay manuales más allá de las recomendaciones que dan los científicos a quienes hay que prestarle atención, y en los medios a los periodistas científicos sobre todo. Todo esto es nuevo. A mí me gusta la clase presencial. Siempre el tema del video es limitante. Todo es nuevo, todos estamos aprendiendo. Entonces mi reflexión final es esta. Miren, somos profesionales, nos formamos para esto. De las familias y de las autoridades lo que pedimos es confíen en nuestra formación y déjennos trabajar. Cuando se hable de educación, consulten a las y los docentes de todos los niveles, bajen a la trinchera
y vean qué es lo que se está haciendo. Lo mencioné antes, las familias tienen un estrés enorme. No carguemos a las familias con más obligaciones y con más preocupaciones. Seamos solidarios en ese sentido. Pongámonos en la situación de las familias con las que estamos trabajando, de las realidades del otro. Tengamos criterio en el momento de elegir, no nos apuremos con el tema de las decisiones en tecnología. Tengamos presente que hay instituciones que nos pueden ayudar. Ministerio de Educación de todos los niveles han implementado sus plataformas, sus recomendaciones. Las universidades están haciendo un gran trabajo también. Hemos redescubierto la importancia de lo público. Algunos siempre lo tuvimos presente, otros lo están recordando, de que hay lugares donde nadie se va a quedar atrás. Y todos estamos aprendiendo. Educación es aprender entre todos. Digo, sabemos que el tema de la educación magistral, del iluminado que nos viene a dar hace décadas que esto está cuestionado. Digo, hagamos entre todos lo mejor. En lo que toca educación y tecnología, pensemos entre todos y analicemos entre todos qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer. Consultemos a los profesionales de la educación, que para eso nos formamos, y dennos libertad y confianza para que podamos hacer lo que sabemos hacer. Esta sería la idea central. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandro. Nos regalaste mucho más de lo que te pedimos originalmente. Así que gracias porque nos hemos pasado cerca de 1 hora del tiempo estipulado. Así que muchísimas gracias. Un honor tenerte y escucharte. Y sé que lo que nos planteaste es solamente la punta del ovillo. La verdad es que hay mucho para discutir en este terreno, sobre todo porque es el que en este momento está poniéndonos de frente a una realidad que, como vos bien dijiste, ninguno de nosotros estábamos preparados, pero creo que ahí está la diferencia, ¿no? Nadie estaba preparado. No es solo que los docentes no estábamos preparados. Y eso por ahí es algo que quiero remarcar, porque si no es como que siempre esta cuestión de que los docentes no estaban preparados, los docentes no tenían las herramientas, los docentes, basta, o sea, la policía tampoco estaba preparada, la gendarmería tampoco estaba preparada, o sea, no sé quién estaba preparado para una situación así. La realidad es que todos hacemos nuestro máximo esfuerzo con lo que tenemos, y entrar en el lamento de lo que nos falta inhibe la acción, en pocas palabras, digamos. Concentrémonos en los que tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos. Y bueno, y desde ahí partamos. Seguramente va a ser lo mejor, porque es lo mejor que podemos dar. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que, vuelvo a decirte, un enorme placer haberte escuchado. Bueno, muchas gracias a vos, Alejandra, a la universidad por la invitación y a las y los asistentes por la paciencia. Bien, bueno, nosotros, como aviso, anuncio de final del encuentro, les comentamos que la semana que viene va a estar con nosotros el doctor Diego Golombek, así que ahí creo que vamos a tener también un buen baile para nuestros pensamientos. O sea, ya nos quedamos un fin de semana bastante revueltos con Alejandro, así que después sigue Diego, que nos va a poner, va a terminar de ponernos pata para arriba, y
La verdad es que es un gusto, cada vez es un mayor gusto encontrar las discusiones que se están desarrollando en los chats, que ya pasan de ser preguntas a discusiones, totalmente donde vamos volcando expresiones, y eso nos va fortaleciendo como red. Así que gracias a todos, y el martes 7 a las 11 de la mañana estaremos con el doctor Diego Golombek. Muchísimas gracias y buen fin de semana.